Hola a todos, vamos a ver la función parte entera o también conocida como mayor entero, la cual está definida para cada número real x como el mayor entero menor o igual a x, simbolizado de esta forma. También podemos decir que la función parte entera de x es igual a n si solo si el valor real x está entre dos enteros próximos, es decir, n más 1, siendo n perteneciente a los enteros. Aquí tenemos la gráfica de una función parte entera. Podemos ver que el dominio de una función parte entera es todos los reales, el rango es el conjunto de los enteros y vemos que en este caso la gráfica está formado por segmentos de longitud 1 paralelos al eje X, pero tenemos que tener en cuenta que los extremos izquierdos sí están contenidos, es decir, son los puntos de coordenadas enteras iguales, y en el extremo izquierdo están abiertos. Vamos a ver un ejemplo en cómo encontrar la función parte entera de cada valor. Entonces, tenemos varios ejemplos aquí. Les coloqué ejemplos positivos, enteros, decimales, y también enteros negativos y negativos también decimales. Entonces, vamos a probar para el 0. Siguiendo el ejemplo, tenemos aquí los enteros más próximos al 0 son 0 y 1. Pero siguiendo nuestra definición, dice que es el mayor entero menor o igual a x. En este caso se cumple la igualdad con el 0, entonces la parte entera del 0 es 0. Pero ¿qué pasa cuando tenemos decimales? Es decir, en este caso 0,2. Entonces, el 0,2, los enteros más próximos son el 0 y el 1. Nuevamente, vamos a mencionar la definición de parte entera que dice que es el mayor entero menor o igual. En este caso, se cumple el mayor entero menor, es decir, es el 0. Entonces, la parte entera de 0,2 es el 0. Siguiendo esta secuencia, podemos hacer una regla general para todos los positivos. Miramos solamente la parte entera, ya sea un entero o sea un decimal. En el caso que sea un decimal sería esta parte, es decir, directamente la parte entera sería 1, sin hacer todo este cálculo. Por ejemplo, de 2,8 sería el 2 y efectivamente cumple. Cuando se trata de enteros, directamente el entero. Entonces, esa sería una regla general para los positivos. Pero ¿qué pasa con los negativos? Por ejemplo, el menos 0,2. Los enteros más próximos del menos 0,2 son el menos 1 y el 0. Entonces, siguiendo nuestra definición, decía el mayor entero menor o igual al valor x. Entonces tenemos que recordar que los números negativos, que cuando más alejados del 0 están, son menores. Entonces, en este caso, el menor sería menos 1. Entonces la parte entera de menos 0,2 es menos 1. Luego tenemos, por ejemplo, para el menos 2,8. Nuevamente, los enteros más próximos son el menos 3 y el menos 2. Siguiendo nuestra definición, entonces sería menos 3. Una regla que podemos también tener en cuenta para cuando se trata de números negativos es que miramos también la parte entera del decimal. Es decir, por ejemplo, menos 2,5. La parte entera es menos 2. Pero si yo quiero calcular la función parte entera de menos 2,5, entonces le voy a sumar menos 1 o restar 1. Entonces sería menos 2, menos 1, entonces sería menos 3. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos el valor menos 2,8, dijimos hace rato, entonces sería menos 2 menos 1, menos 3. Recordemos, signos iguales se suman. Entonces aquí tenemos una forma un poco más sencilla para explicar esto, que sería los intervalos
en el cual tenemos que tener en cuenta los valores para calcular la función parte entera. Aquí les calculé algunos de ellos, algunos intervalos, y cumplen la secuencia que estábamos aquí aplicando. Por ejemplo, si el decimal se encuentra entre el intervalo cerrado 1 y 2, entonces, por ejemplo, 1,8, entonces la parte entera sería 1. Aquí tenemos. Lo mismo si es un número negativo que está entre menos 3 y menos 2, pero menos 3 cerrado siempre, entonces la parte entera sería menos 3. Siempre tener en cuenta esa definición que hemos visto anteriormente. Vamos a ver un ejemplo en donde tenemos una función parte entera y también una función lineal, es decir, una función ya con dos tipos. Puede ser cualquier tipo de función en realidad, pero elegí una más sencilla. Bueno, lo mismo hacemos la tabla de valores, siempre se sustituye en la función parte entera, también en la función lineal, y se realiza la operación. En este caso era una diferencia, entonces una diferencia, ¿sí? De vuelta podemos seguir los valores que hemos calculado aquí. Si es que no recuerdan las reglas, también pueden seguir con estos intervalos que les calculé aquí. Vamos a ver la gráfica de esta función y tenemos que es esta. Nuevamente, haciendo referencia a lo que dije anteriormente, tener en cuenta que los extremos izquierdos siempre son cerrados, si se pueden fijar, y los extremos derechos son abiertos, ¿sí? Y tener en cuenta que siempre una función parte entera o mayor entero siempre tiene la forma de una función escalonada, es decir, que van en pequeños trozos. No siempre va a ser una función en línea recta, es decir, una recta, sino que puede ser también unas curvas, pueden ser pequeñas parábolas, pero siempre de forma escalonada, de forma que tengan, que sean a trozos, mejor dicho. Vamos a ver algunos límites, ya que generalmente suelen aplicarse al límite. Entonces, tenemos este límite. El límite cuando x tiende a 0 por derecha de esta función, lo primero que hacemos es separar para numerador y denominador. ¿Por qué hacemos esto? Aplicamos la propiedad del cociente, de los límites. ¿Eso por qué hacemos? Eso hacemos para poder simplificar un poco el trabajo en el caso de que uno de ellos, tanto numerador o denominador, no existan. Es decir, por ejemplo, si el límite del numerador no existe, yo ya puedo afirmar que el límite en sí no existe. ¿Eso por qué? Porque la propiedad del límite de cocientes dice eso, ¿verdad? Que tanto numerador, denominador deben existir para que el límite del cociente exista. Entonces, si yo encuentro uno, ya puedo decir directamente que no existe, si es que no existe, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el cálculo auxiliar. Como dice, x tiende a 0 por derecha, entonces vamos a sumarle un incremento, un pequeño incremento. Puede ser más chico inclusive si ustedes prefieren. Entonces tenemos 0,01. Sustituimos en la parte entera, sale 0,98. Si tenemos en cuenta la regla que hemos dicho anteriormente, miramos la parte entera del decimal y tenemos que es 0. Entonces directamente parte entera de 0,98 es 0. Y sustituimos aquí en el límite. Pero también recuerdo aquí que tengo otra parte entera también en el denominador. Entonces calculo y encuentro que sale 7,97. Entonces la parte entera de 7,97, siguiendo el tip que hemos visto anteriormente, nada más me fijo en la parte entera y sería 7. Entonces sustituyo esos valores. Aquí tengo una diferencia, después tengo valor absoluto. Encuentro que este límite entonces es 0. Luego tenemos otro ejemplo similar al que había salido en el examen, en el primer examen parcial, en donde tenían valor absoluto, también tenían parte entera. En este caso también hacemos lo mismo, es decir, aplicamos la propiedad del cociente
el límite de cocientes, pero nos encontramos que en el numerador tenemos un producto, entonces también podemos separar ambos, es decir, aquí el producto. Nuevamente el por qué sería la misma, el cual de que si yo encuentro que el límite de uno de ellos, tanto de estos dos de aquí, del numerador o del denominador, no existen, entonces directamente yo ya puedo decir que el límite en sí no existe. Entonces vamos a fijarnos primeramente en el que tiene valor absoluto. En este caso no había tanto problema porque solamente es un límite lateral derecho, pero en el caso de que sea un límite en sí, cuando x tiende a 0, vamos a tener que hacer por derecha y por izquierda. Y para ello tenemos que desglosar lo que sería la función valor absoluto. En este caso no haría falta, pero sí, como mencioné, si es cuando x tiende a 0, sí tendríamos que hacer este cálculo. Entonces sabemos que el valor absoluto de x menos 2, teníamos x menos 2, si x es mayor o igual a 2, y el negativo de lo que está aquí adentro sería cuando x sea menor a 2. Entonces, en este caso, como es 0 por derecha, tendríamos la primera parte, que sería x menos 2. Entonces, sustituimos los demás, nada más igual, copiamos, pero solamente aquí sustituimos x menos 2. Entonces, también para calcular el límite de esto aquí, sumamos el pequeño incremento, calculamos nuevamente, tenemos en cuenta nuestra propiedad que hemos visto, que sería la parte entera, de 1,99 sería 1, entonces sustituyo los valores aquí, tanto aquí también es un polinomio, y resulta que es 1 sobre 8. Entonces esto básicamente sería algunas explicaciones importantes a tener en cuenta de la función parte entera o mayor entero,